En esta entrega a mí me interesaba completar algo que ya había desarrollado, que tiene que ver con el surgimiento del poder punitivo, al cual había ubicado, contextualizado en el siglo XII después de Cristo, y que considero que sus rasgos discursivos y estructurantes permanecen en la actualidad. Pero yo quisiera poner énfasis en esta oportunidad en algo que tal vez haya quedado un poco diluido en la presentación anterior. Y es que esos procesos de transformaciones en los que claramente se sale de una lógica del pago de una deuda, ¿no? De la retribución, a la lógica de la culpa y de la exaltación del sufrimiento, que abarca otras dimensiones o un sinnúmero o un conjunto, mejor dicho, de dimensiones, porque acá nosotros hemos visto que hay una transformación o un paso de la responsabilidad colectiva del clan al de la culpabilidad individual. Eh, Hemos visto que hay una transformación de la compensación material a la imposición de un sufrimiento. Eh, y hemos visto que hay una transformación de la reparación del daño en un complejo dispositivo de circulación de personas y de bienes y de objetos, mejor dicho, a lo que es el reproche moral. Es un conjunto de transformaciones muy densas, muy profundas, en las cuales no pueden ser abordadas desde una sola dimensión o de una sola respuesta. Entonces yo quería poner énfasis porque, insisto, esto creo que había quedado diluido o había quedado un tanto no tratado con profundidad, que esas transformaciones tan grandes, yo insisto, de la lógica de la retribución, del pagar una deuda a la del castigo, del reproche, del sufrimiento, no solo se puede explicar, no se explica por una sola causa, no se explica por una sola dimensión, sino que es multicausal o multifactorial, o hay muchas dimensiones que se imbrican, que se solapan, que coadyuvan, que conducen, que coinciden en ese proceso en el cual transformó verdaderamente la matriz, la subjetividad. Y estamos pasando porque de alguna manera, si tienen en cuenta las fechas, estamos en los últimos periodos del medioevo, una digresión del mundo feudal y la constitución o el arribo de aquello que se conoció como la modernidad. Eh, en la presentación anterior yo creo que puse énfasis en el aspecto político y básicamente en aquel proceso de verticalización de la sociedad, o sea, de centralización del poder, de acumulación del poder en manos del soberano. No quiero reiterar cosas que ya hemos hablado y que ustedes ya saben, que es el mundo feudal, había una multiplicidad de centros de poder que luego empiezan a concentrarse en manos del soberano, emergen y se consolidan los estados nacionales, y ahí se produce una verticalización de la sociedad mucho más profunda de lo que era la estratificación del medioevo en los dos estamentos de feudales y siervos de la gleba. Yo hice hincapié en ese proceso político, en definitiva político-militar, que insisto, de concentración del poder, y a la vez que esa concentración del poder se acentuaba, los orígenes, si se quiere, de la distinción entre lo público y lo privado, porque se le atribuyen distintos roles a un género respecto a cuestiones de género y una superioridad de un género respecto del otro. Eh, y creo que la presentación anterior se había puesto mucho énfasis en ese punto, y que creo que también se había tocado de alguna manera la cuestión económica, porque esa transformación política permitió eh, la, el surgimiento de nuevas prácticas económicas y comerciales. Tengan en cuenta que ya estamos en el fin de las posturas de la fisiocracia y estamos
ahí nomás del mercantilismo, el mercantilismo que en definitiva ustedes ya lo han conocido, lo conocen, ¿no? Tiene que ver con ese saldo favorable en la balanza comercial entre las exportaciones y las importaciones, y si bien estamos hablando de 200 años de diferencia, 100 años de diferencia, ya aquí comienza una lucha por el comercio en la zona y en el contexto del Mediterráneo, aún dominado por el Islam, y por eso las ciertas potencias europeas emprenden viajes épicos, si se quiere, o impensables mucho tiempo atrás, que implicaba el imperio portugués, el reino de Portugal, bordear el continente africano, y bueno, ya sabemos que el imperio español, o el reino español, más concretamente el reino de Castilla y Aragón, eh, deciden trazar otra ruta y se encuentran con un continente que les permitió, y en esto estoy totalmente de acuerdo con cierto sector de los economistas, que les permitió llevar adelante un proceso de acumulación originaria debido a que la extracción de las riquezas de los materiales de los materiales preciosos en este continente fueron obtenidos con gran facilidad, y eso por supuesto dio resultados favorables en esas balanzas de pago que por distintas razones de la economía se le fugaron al imperio español, ya sea por mantener su imperio y las campañas bélicas, pero también por gastos suntuosos que llevaban adelante en otras potencias, con otras potencias en las relaciones comerciales, pero en definitiva ahí hay un proceso de acumulación originaria que contribuyó en gran medida a la generación de otro sistema económico que es el capitalista, en el cual también hay otro proceso de acumulación originaria en suelo europeo, y está también descrito por Marx en el capítulo de la apropiación originaria, que tiene que ver con el cerco de los fundos, de los terrenos, de la apropiación privada de territorios, de tierra, que estaban en poder de los siervos de la glebe, que quedan excluidos de su relación con los medios de producción, de reproducción de la vida material. Yo creo que la otra vez, en la otra entrega, la entrega anterior, en Surgimiento del Poder Punitivo, habíamos hecho hincapié en ese proceso. Ahora bien, creo que quedó silenciado dos factores que me parece que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es el factor religioso, o la consideración religiosa, y la otra es la estructura discursiva de ese poder punitivo, y a eso me quería concentrar en este momento. En esta transformación de la lógica de la compensación a la aplicación de un sufrimiento, porque recuerden que una de las primeras entregas que hicimos es que el castigo es la aplicación de un sufrimiento. Después podemos discutir si es legítimo, ilegítimo, justificado o no justificado, etcétera, etcétera. Esa transformación tiene que ver con la consolidación de un mundo religioso en el cual, si uno lo piensa en estos términos, ¿no? En el cual la Edad Media, luego que Constantino se convierte al Imperio Romano al catolicismo, y que hay grandes periodos de convivencia entre el catolicismo y religiones paganas, una vez consolidado la ideología religiosa católica apostólica romana, no es descabellado pensar que la lógica del sufrimiento es una matriz constituyente o constitutiva de ese grupo social. Y lo digo en este sentido: si el parámetro estructurante de la Edad Media son precisamente los aspectos de la fe, las creencias religiosas, y dentro de esas creencias religiosas el centro pasa por el sufrimiento del Hijo de Dios que vino a salvar al mundo, las lógicas sociales se reproducen en clave de ese etos, de ese modelo, de esa guía, de ese modelo, insisto, modelo a seguir, con pegar una lectura a los personajes de la santidad, a los distintos a las distintas personalidades que fueron
consideradas santas, vemos las presencias del mártir. La culpa, los pecados tienen que ser expirados, tienen que ser salvados, purificados en base al sufrimiento. Porque, insisto, en la lógica esta religiosa estructurante de la vida social en ese contexto. Si Cristo para salvarnos sufrió de la manera que sufrió todo ese tormento, nosotros para salvarnos de los pecados y de los males que producimos debemos sufrir. Y allí tenemos todas estas procesiones de personas que se venían castigando, que se aplicaban el suplicio unos a otros o se autoinfligían lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. La lógica del sufrimiento pasa a ser una matriz. Piensen cómo se venera la imagen de la madre de Jesús por ser una mujer que sufre, ¿no? Una espada de dolor, según la Biblia, atravesará tu corazón. El sufrimiento de la madre que ve al hijo ejecutado injustamente, al hijo que vino a salvar al mundo. Entonces, en esa matriz del sufrimiento es lógico que todas las ofensas se paguen con sufrimiento, porque es el modelo de la época, es la subjetividad de la época. Y creo que este aspecto no había quedado lo suficientemente claro y desarrollado en la entrega anterior, y por eso quería recalcarlo. El segundo punto tiene que ver con la matriz discursiva. Y esa matriz discursiva según parte de la doctrina, que coincido, la podemos encontrar en el texto del Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, publicado en 1484, si no me equivoco, por dos monjes dominicos, Kramer y Sprenger, que eran inquisidores, y aquí me voy a tomar el atrevimiento simplemente de hacer un pequeño punteo de esa raíz discursiva, que luego va a tener una crítica importantísima 2 siglos después o un siglo después por Spee, con una publicación que es la Cautio Criminalis, que es también es la primera estructura crítica. Entonces creo que entre el Malleus, que es la estructura típica vigente del poder punitivo, y la Cautio Criminalis, que es la obra de Spee, está la estructura discursiva del pensamiento crítico o del discurso crítico. Voy a tomar el atrevimiento de leer algunos puntos que creo que son centrales del Malleus. Uno, por supuesto, se maximiza la gravedad del delito, y el delito es la brujería, ¿no? Y esa brujería es peor que el pecado de Adán y Eva, al cual se le asocia con Eva, con la primera mujer que tentó a su pareja, porque de alguna manera Adán y Eva fueron engañados por un ser muy astuto que era la serpiente, y en cambio la brujería es una acción intencional. O sea, hay una maximización de la gravedad de ese delito. El Malleus también contiene una explicación de por qué existen las brujas. De alguna manera en esto sí se puede rastrear ciertas posturas funcionalistas, porque bueno, existe el mar para poder reconocer y ponderar el bien, ¿no? Además de la gravedad del delito, lo que se hace es la exaltación de la emergencia. Europa está llena de brujas. Recuerden que la quema de brujas, si bien hubo persecuciones en la Edad Media, ustedes tienen que tener en cuenta que la Inquisición es alrededor del 1200 también, viene ya en épocas de la modernidad, y a contrario de lo que se piensa habitualmente, que fue en el contexto, o a la ligera, que fue en el contexto de la península ibérica, en realidad fue en el contexto de lo que hoy es el territorio alemán, Bavaria, toda esa región. Y además hay que decirlo, los cultos protestantes, las iglesias protestantes también quemaron brujas. Esto no fue solo patrimonio del catolicismo. Hay una estigmatización del otro,
o sea, de la bruja, del brujo, pero también de quien niega la brujería, que es un delito gravísimo, porque se enfrenta al poder, que el poder está diciendo que existen. Esto de alguna manera en la obra de Spee era un confesor de brujas condenadas, digamos, de personas condenadas, era el confesor, y es lo que también no sé si hay brujas o no, si existen las brujas o no, las que yo tuve la posibilidad de confesar no eran brujas. Pero esto es muy potente esta idea, porque no es tan grave la herejía, sino negar la herejía, o desmentir esa herejía, porque es una disputa al poder. Eh, Y básicamente, de todos los puntos, quería tocar uno que esta situación también no solo disputa el poder, sino que altera ciertos órdenes establecidos y afectan ciertas disciplinas que empiezan a imponerse. Eh, y que todo castigo, por más desproporcionado que sea, se encuentra legitimado, porque dado que la emergencia es la presencia de brujas, y es un peligro tan grande que amenaza a disolver el grupo social, a ponernos en riesgo todos, no hay castigos desmesurados, sino que son todos legitimados, y además quienes llevan adelante las investigaciones, el proceso, etcétera, etcétera, son infalibles. ¿Por qué? Porque tienen a Dios al lado. O sea, hablan por Dios y lo tienen al lado. Entonces, esto de alguna manera, esa estructura discursiva del malus, nosotros la podemos enfrentar o cotejar con determinadas estructuras discursivas posteriores. Ya no son brujas, ya puede ser el disidente político, puede ser aquel que ha elegido una sexualidad no aceptada por los grupos dominantes, pueden ser grupos étnicos, pueden ser grupos raciales, etcétera, etcétera. Pero acá siempre vamos a tener esta lógica de detectar, de crear un enemigo, de identificar, crear un enemigo, decretar una emergencia sobre ese enemigo y la posibilidad de actuar desmesuradamente, no solo contra ese enemigo que pone en riesgo las formas de vida, los valores básicos de un grupo social, sino también de atacar y neutralizar a todos aquellos que se opongan a ese poder punitivo desmesurado. Entonces yo, si me permiten nuevamente, para ir terminando, porque creo que con esto completábamos algo que me había quedado a mí en el tintero, le hago referencia brevemente, punto por punto, a esa estructura discursiva que, insisto, la podemos encontrar en el Malthus, la encontramos en el Malthus, no la podemos encontrar. Y es más, quiero que vayan y que la busquen en el Malthus y que la cotejen a ver si estos puntos siguen teniendo fuerzas explicativas en la actualidad. O sea, el poder punitivo identifican algo dañoso que produzca miedo a la gente, refuerzan los miedos y los prejuicios, magnifican el peligro, hasta generar en algunos puntos pánico social, imputan el peligro a esos grupos estigmatizados, que en realidad son grupos vulnerables, grupos subalternos, desautorizan y estigmatizan a quienes defienden esos grupos subalternos y vulnerables, presentan al poder punitivo como el único medio para resolver esa situación de emergencia, se presentan como inmunes al mal, infalibles, que tienen la verdad y la razón de su lado. Frente a esa amenaza que es terrible, según ellos, según quienes fogonean al poder punitivo, que amenaza con hacernos desaparecer a todos, no hay respuestas mesuradas, se justifica todo, hay un lenguaje bélico, y de allí a cancelar uno de los logros más importantes que tiene la humanidad, que son las garantías constitucionales, estamos a un paso. Frente a ello, el discurso crítico, que también lo podemos encontrar estructurado en la obra de Spee, tenemos que se atacan los prejuicios y se debilitan los miedos por vía de la razón y también del ridículo, se pone de manifiesto la insensatez del pánico social, se empiezan a escuchar voces que niegan esa emergencia
y esa situación tan terrible, se demuestra la incapacidad del poder punitivo para resolver conflictos, se demuestra la falsedad de esa pretendida impunidad o infalibilidad de quienes persiguen a esa amenaza tan terrible, o sea, los agentes del control social formal son infalibles y de hecho de esto, bueno, tenemos mucho más que evidencias. Se exhibe el real objetivo del poder punitivo, que no está relacionado ni con la prevención ni con la reparación de delitos, sino con la consolidación de poder. Y sobre todo se exhibe el alto grado de corrupción de las agencias ejecutivas del poder punitivo. Bueno, yo quería, de alguna manera, disculpen que lo haya leído, pero quería hacerlo esquemático, poder completar aquella presentación del surgimiento del poder punitivo con estas otras aclaraciones y dejar en claro la matriz discursiva, que ya la tenemos en ese surgimiento del poder punitivo, y por eso hacemos énfasis en ese poder punitivo que emergió siglo XII después de Cristo, porque sus estructuras ideológicas y discursivas las consideramos vigentes hoy. Y por eso les pido el ejercicio de que lean el Malleus, que lo lean con perspectiva temporal, quiero decir, y que empiecen a identificar las diferentes emergencias que desde el siglo XII hasta la actualidad, fundamentalmente teniendo en cuenta el siglo XX, que es el siglo de los genocidios, que tengan en cuenta esa realidad para ver si esa matriz del discurso que ya está realizado en 1484, como les decía, no se corrobora en esto que les he leído esquemáticamente de la vigencia discursiva del poder punitivo. Muchas gracias.